hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche tenemos un programa sumamente especial. Esta semana ha sido una semana sumamente agitada, llena de noticias políticas. Pero a ver lo que creemos que ha marcado la semana. El informe conclusivo que emana la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa en cuanto a la empresa Campsey y el presunto tráfico de influencias. Eso será de lo que hablaremos la primera parte del programa. Una segunda parte del programa hablaremos del caso Zapata. Todos ustedes saben que el viernes se falló como demanda improbada, una demanda que metió el presidente Evo Morales contra Zapata en cuanto al cese de violencia psicológica contra el presunto hijo que tuvieran. Nos vamos a ir a un corte e iniciamos con la primera parte de nuestro programa. Tenemos como invitados a Susana Rivero, Sebastián Michel y Gonzalo Barrientos. Quédese en Esta Casa No es Hotel, ya volvemos. Quédate con Esta Casa No es Hotel por ATV. ¿Cómo será Bolivia el 2025? Vengan, les mostraré. Bolivia es un país que industrializa sus recursos y exporta plásticos y fertilizantes. Ahora, todos los bolivianos cuentan con gas domiciliario. ¡Miren! Exportamos electricidad a los vecinos gracias a nuestras hidroeléctricas, termoeléctricas y energías alternativas. Y nuestro centro nuclear nos ayuda en la detección temprana y tratamiento del cáncer. También para la conservación de frutas y verduras para su exportación. Y nos beneficia en el desarrollo de la investigación. Somos dueños de nuestras empresas y recursos naturales. Gracias a la lucha del pueblo boliviano, es que hoy gozamos de los bonos y estamos desarrollando mejores días para todos. ¡Que viva la nacionalización! Estamos viendo Esta Casa No es Hotel por ATV. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Susana, muy buenas noches, bienvenida al programa. Qué gusto tenerte. Susana Rivero, diputada del Movimiento al Socialismo y además presidenta de la comisión. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Buenas noches a quienes estamos compartiendo la mesa. Gracias por venir. Gonzalo Barrientos, diputado, también primera vez en Esta Casa No es Hotel. De verdad es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Susana. Muy buenas noches a la diputada Susana Rivero y a nuestro amigo Sebastián. Y muy buenas noches a todos los amigos y amigas. Gracias. Sebastián, mucho tiempo sin verte. Sí, casi un año fuera de cámaras. Bueno, qué gusto que estés esta Gonzalo, noche. Susana, un gusto. Gracias por la invitación, Susana. Esta noche con nosotros, Sebastián. A ver, voy a empezar contigo, aprovechando que no te veo hace tiempo. A ver, ¿en qué contexto se arma esta comisión? Esto te lo pregunto porque me interesa que hagamos un contexto. Llama la atención que toda esta cantidad de contratos hayan sido, que están siendo revisados por esta comisión, hayan sido adjudicados por una empresa china. Parecería que se trata de un tema ideológico, Sebastián. ¿Ha sido la forma que ha tenido el Estado de ponerle un freno al imperialismo? No creo. Yo creo que hay que analizar esto en el contexto global de China también, ¿no? China en los últimos 20 años ha tenido un despegue económico, tecnológico fundamental. Hoy cualquier teléfono que tenemos tiene el 50% de sus partes chinas, cualquier auto que tenemos la principal parte de su ingeniería hecha en China. Y para no hablar de la economía, ¿no? O sea, no hay sistema bancario en el mundo, ni sistemas tan sólidos como el alemán, como el americano, que no tengan gran parte de la deuda bancaria comprada por la banca china, ¿no? Entonces, China se ha vuelto una potencia, y así como se ha vuelto una potencia económica, militar, también una potencia tecnológica. Es normal. Entonces, decir que las empresas chinas solamente trabajan donde hay gobiernos que tienen una orientación de izquierda es una falacia, ¿no? China está haciendo obras con el Estado en Estados Unidos, en Europa, en todo tipo de países y, por supuesto, también en Sudamérica, donde la mayoría de los países han tenido Pero una parecería orientación que el de izquierda. desembarco de los chinos ha sido desde el 2005. 2004. Yo creo que China es una potencia de siempre. Ha habido un momento post-guerra mundial que lo ha tenido alejado del bloque americano en general, Sudamérica incluida, pero China siempre ha sido una potencia, ¿no?
no sesgaría yo el factor chino solamente a un tema ideológico, sino a un tema de un mundo global, donde ya no es unipolar, sino es multipolar, y donde junto a la Unión Europea, junto a Estados Unidos, China ocupa un lugar importante, y por eso Bolivia creo que tiene que abrir mucho más su relación con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Un segundo elemento importante es la presencia de China en Bolivia, porque se da en un momento único en la historia de Bolivia, donde la balanza comercial es más o menos similar, ¿no? O sea, todo lo que le compramos a China y todo lo que China nos compra a nosotros, ¿no? El auge que ha habido en minería, el auge que ha habido en hidrocarburos, el auge que ha habido en otro tipo de materias primas, en madera, en comidas, se ha ido básicamente a la gran demanda de crecimiento chino que no para, no cesa, con su gran demanda para satisfacer. Y en esa misma perspectiva yo creo que estamos hablando de que CAMSE es una de las empresas chinas más importantes en el mundo. CAMSE es una de las empresas estrella que tiene China, que siempre llega a hacer obras, no solamente por su capacidad tecnológica, por su bajo precio en mano de obra. Los chinos tienen un precio de obra muy competitivo a nivel mundial y una tecnología que por los volúmenes que la produce para China le es muy barata para exportarla en el mundo. Entonces no sería raro pensar por qué un estado como Bolivia, que quiere hacer grandes inversiones, que se ha quedado rezagado en la época de infraestructuras, que no tenía caminos, que no tenía puertos, que no tenía aeropuertos, hoy día requiere de una empresa china y casualmente de CAMSE. O sea, no hay por qué tener miedo, porque CAMSE es una de las empresas más exitosas que tiene China a nivel mundial. Tiene obras, como te digo, en todos los países de Europa, tiene obras en Asia, tiene obras en Tailandia, tiene obras en Centroamérica, en Sudamérica. Y bueno, si tú ves los resultados de 6 obras, digamos, 5 son obras exitosas. Hoy día yo veía las fotos que han sacado en la inspección que se ha hecho a Misicuni. Tienen una represa que son de altura, un banco central multiplicado por 20 de ancho. Entonces, son capitales que quizá en Sudamérica o en Bolivia no podrían existir para llevar adelante ese tipo de inversiones, ni para pagar el tipo de garantías que se requiere pagar cuando hay una falla de una obra. O sea que un país crece y desembarcarán los chinos. Gonzalo, vamos contigo. A ver, después de la denuncia que ha planteado Carlos Valverde a principios de febrero, el 3 de febrero para ser exactos, es la oposición, la oposición, la bancada opositora en el legislativo, que hace una insistencia de la necesidad de una creación de una comisión. El movimiento del socialismo casi que se adhiere, ¿no es cierto? Y deciden llevar juntos adelante una comisión. Hubo, entiendo, un reclamo de que eran más miembros del movimiento al socialismo, pero evidentemente eso responde a las propias leyes, es decir, quien tiene más representación, evidentemente en las comisiones también tendrá más representación. Pero Gonzalo, lo que me interesa, ustedes como oposición, en el momento de la reflexión del por qué había que instalar una comisión, ¿cuáles eran las dudas que tenían? Dudas sobre la calidad, ¿no? La calidad de lo chino, que bueno, uno tiene en la cabeza que chinito es chinito finalmente, ¿no? Que cualquier rato se nos arruina. Aunque eso sea un mito, la verdad, ¿no? Ha sido el tema de que la pareja del presidente gerente una de las empresas, ha sido el tema de procedimiento de contratos. ¿Cuál ha sido el tema que fundamentalmente impulsa a la oposición a solicitar esta comisión? Bueno, lo que ocurre es que ya desde el año 2010, 2011, 2012 empieza a salir una serie de susceptibilidades y preocupaciones por la contratación que se empieza a hacer a la empresa CAMSE. El año 2009 se aprueba un decreto supremo, el decreto supremo 181, y posteriormente se hacen varias modificaciones. ¿Qué dice el artículo 13 de este decreto supremo? Que hay contrataciones por excepción sin límite. ¿Y quién firma, quiénes aprueban este decreto supremo? Obviamente el presidente y los ministros, conforme a la Constitución. Y ahí hay una decisión de Estado. He traído 2 cajitas acá un poquito para contextualizar el tema. Este es el Estado boliviano y esta es la empresa CAMSE. El Estado boliviano a través del órgano ejecutivo. Y es importante resaltar esto. El órgano ejecutivo, el centralismo, este es un gobierno demasiado centralista. En la actualidad maneja el 90% de los recursos económicos.
Y el 10% van a 9 gobernaciones, 340 municipios y universidades. Ese 90% de los recursos no es plata del presidente, ni de los ministros, ni es del MAS. Es plata de nuestros recursos naturales, es plata del esfuerzo y del sacrificio de todos los bolivianos en general. Y ese dinero tiene que ser manejado con la máxima transparencia, honestidad, rectitud y conforme a norma. Pero aprueban este decreto supremo, que viabiliza ¿qué? Antes que se conozca el tema de la señora Zapata, viabiliza que se contrate a la empresa CAMSE, a una sola empresa. Estamos hablando de 7 proyectos, 572 millones de bolivianos, con un decreto que firma el órgano ejecutivo. ¿Y por qué una sola empresa? Primero, ¿por qué una sola empresa? Normalmente una empresa gana un 20%. Estamos hablando casi de 900 millones de bolivianos que ha ganado esta empresa. ¿Eso es beneficiar a alguien? ¿Es no beneficiar? Primer tema. Segundo, cuando sale este tema de la denuncia de un periodista, el jefe del Estado, el señor presidente, obviamente autoriza, firma y hay una decisión mancomunada en ese decreto supremo y posteriores normas que ya llamaban la atención y no se estaba aclarando este tema. Pero cuando sale la denuncia, aquí en la empresa CAMSE aparece una otra persona, la señora Zapata. Y con esa denuncia se dice que ellos tuvieron una relación íntima y hubo un fruto de esa relación íntima. Ambos aceptan, están en un juicio y el órgano jurisdiccional sí ha aceptado y ha demostrado que no hay presión psicológica al fruto de esa relación. Estas dos personas, ¿qué habría podido ocurrir en esto, por ejemplo? Es un tema fundamental que se debía aclarar. Ahora, finalmente, evidentemente, varios representantes, varios compañeros senadores, diputados de nuestra bancada dicen que se tiene que conformar una comisión para investigar si ha habido o no uso indebido de influencias, si ha habido o no beneficios para esta empresa y el por qué tan llamativamente justo el jefe de Estado y la señora Zapata, acá gerente comercial y el jefe del Estado. Entonces, ese es el tema que se tenía que investigar. Por eso es que nosotros habíamos exigido que se investigue. Evidentemente fue en un proceso electoral antes del 21 de febrero y bueno, hay doble discurso y como siempre el MAS nos miente. Esa vez, ¿qué dijo el presidente textualmente? No hay ningún problema, que se nos investigue y que se conforme la comisión. Pasa el 21 de febrero y la comisión hace todo lo contrario, no investiga, obstaculiza. Aquí se debía convocar, por ejemplo, a los ejecutivos de esta empresa. ¿Por qué no se convocó a los ejecutivos de CAMSE? A la señora Zapata. Incluso un cuestionario al presidente, vicepresidente, ministros. Debían ser convocados. Pero ¿qué hace la comisión con su mayoría del oficialismo? Se van lejos, se van hacia Darwell, a ver si los taladros giran, si están ahí los tornillos, los pernos, no sé qué. Cuando aquí se debía investigar este tema. Entonces hay una obstaculización de la investigación que obviamente es cuestionada por toda la población en general, porque en síntesis hemos escuchado ya a los representantes del MAS donde nos dicen, así como un programa por ahí, caso cerrado, aquí no hay nada y punto. Entonces es algo que obviamente llama la atención y decepciona a toda la población porque el pueblo quiere saber qué pasa con la plata que es del pueblo. Susana, a ver, tú has presidido esta comisión y me interesa saber cuál ha sido el mandato exacto que se ha otorgado en esta comisión. ¿Qué era exactamente lo que se ha determinado? ¿Cómo se han seguido los pasos de la investigación? Es decir, ¿cuál era el mandato exacto, Susana? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Sí, antes de hablar exactamente de la investigación, el desarrollo, como lo hemos hecho, es importante hablar del contexto, como vos decías, y le has permitido acá a los colegas compartir su opinión. Mira, esto salió en el contexto de la campaña del referéndum para la reforma constitucional. Y una denuncia... Ahora ya puedo decirlo con absoluta propiedad, después de haber concluido la investigación, amañada, forzada, así como acá el colega diputado intenta seguir montando una historia a partir de sus deseos, no de la realidad. ¿Qué fue lo que dijo el señor Valverde? Dijo, la señora Zapata trabaja en CAMSE y el presidente le ha regalado los contratos. Lo mismo que sigue diciendo aquí el querido colega diputado, pero que no tenía una prueba, ojo. Esa fue una hipótesis, o sea, tuvimos que hacer una investigación
para conocer si había habido o no había habido tráfico de influencia del presidente, porque eso es lo que se decía en ese momento. Como la idea era tumbar el referéndum, que baje la popularidad del presidente, había que apuntar a él, y por eso la denuncia fue la expareja del presidente Evo, trabaja en CAMSE y Evo ha favorecido a esa empresa. Esa era la primera hipótesis. La segunda hipótesis era, no existe la maquinaria. Yo la he escuchado a la señora Amalia Pando en medios de comunicación decir, esos contratos son fantasmas, esas obras no existen, los taladros nunca llegaron a Bolivia, son chatarra. Por eso la investigación inició con dos hipótesis. Y la investigación surgió a partir de lo que nos manda a hacer la Constitución. La Constitución dice que los asambleístas tenemos atribución para fiscalizar y controlar a los órganos del Estado. A los particulares los investiga la Fiscalía, el Ministerio Público. Por eso, como no teníamos por dónde arrancar, no sabíamos cuántos contratos, no sabíamos, no había una sola denuncia firmada por nadie, era toda una especulación. La comisión, por unanimidad, además eso no conoce aquí el diputado porque él no es parte de la comisión, no estuvo nunca, ni siquiera fue a enterarse de lo que ahí hacíamos. La comisión por unanimidad decidió mandar cartas a los 319 municipios, a las 9 gobernaciones, a todos los ministerios para saber qué íbamos a investigar. Ahí nos enteramos que habían 6 contrataciones a la CAMSE, una que había hecho YPFB, para la adquisición de los taladros y equipos de perforación, otro que hizo Comibol para la construcción de la planta de sales de potasio, otro que hizo la Gobernación de La Paz para adquirir un camión perforador de agua. Cuando sigas, Susana, quiero hacerte una pregunta alrededor de la gobernación. Adelante, pero. La gobernación. Luego, la gran presa de Misicuni, ¿no? Que está varios ítems, varios lotes, y un par de ellos los hace CAMSE. Y luego el primer tramo también del ferrocarril Montero-Bulo Bulo. Pero mira, a lo largo de la investigación, que hemos ido a los lugares donde están las obras, hemos revisado más de 98 carpetas que nos han enviado no solamente estas entidades, hemos cruzado con la ASFI para ver en el sistema financiero el tema de boletas de garantía. Hemos ido a todas las obras y en las obras los hemos conocido a los chinos, querido diputado. Lo que pasa es que usted no quiere enterarse de la verdad. Ni usted ni algunos de sus colegas. Los hemos entrevistado a los gerentes que han hecho los procesos de contratación, al personal técnico, a los chinos, porque ahí hay otro problema también de la manipulación que hacen algunos diputados y asambleístas de oposición. No todos los contratos fueron con la empresa donde trabajaba la señora Zapata. Por ejemplo, en el caso de YPFB, Susana, la empresa CAMSE llegó empaquetada por un convenio marco y un convenio de crédito en el gobierno de Carlos Mesa. La Asamblea aprobó un crédito y la Embajada China dijo, la única empresa que va a ejecutar este tipo de contratos es esta, y está por escrito. Y ese contrato, por ejemplo, es con una subsidiaria de CAMSE, que es la Machineri, que es la primera que llega a Bolivia. Se han inventado que los equipos llegaron, que no sirven, que han sido fabricados en Bolivia prácticamente, y es falso, pues. Ha venido incluso el supervisor de este contrato, que es el de Buró Veritas, un buró de gran prestigio internacional, que le ha hecho pues observaciones, aquí llegó raspado, aquí llegó pelado, y han repuesto los de CAMSE, y eso era parte del contrato. O sea, no es un invento de la oposición. Y CAMSE ha cumplido perfectamente su contrato comercial con YPFB. Diputada, en el tema de la gobernación de La Paz, es el caso 3, el tema del camión perforador. Ahí se llamó al gobernador Félix Pazzi a que haga una declaración alrededor tanto del proceso de contratación y además de por qué no se estaría utilizando el camión. Incluso hubieron noticias alrededor de esta declaración de que debería aplicarse algún tipo de proceso, etcétera, en contra del gobernador Pazzi. Inmediatamente la reacción es, si se llama al gobernador, ¿por qué no se llama a otras autoridades o a otras instancias?
No, mira, y lo que pasa es que es una investigación muy profunda. Hemos estado 90 días investigando documentos, testigos, entrevistas, inspecciones, y no podemos hablar de un caso aislado. El señor Pazzi vino porque es la institución que se investigaba y fue él el que nos trajo la documentación. Y como había contradicción entre lo que nos dijo él y lo que nos dijeron sus servidores públicos en la inspección de campo, a ver, para hacerlo más sencillo, porque si no nos vamos a distraer del objeto que es si hubo o no hubo tráfico de influencia. El señor Pazzi dijo que el contrato había sido directo, como dicen los de la oposición, mentira, fue por licitación, y dijo no sirve el camión, entonces tuvimos que ir a ver si el camión servía, y dijo no funciona porque los manuales estaban en chino, falso. O sea, su propio personal, cuando hemos ido al alto, nos dijeron que sí, los catálogos estaban en español, que el personal había sido capacitado, etcétera. Entonces, como hubo contradicción, esa fue la razón por la que vino el señor Pazzi, no por capricho. Hemos entrevistado a todos y ahí yo me quiero ir adelantando. ¿Por qué decimos no ha habido tráfico de influencia? Porque ni de la documentación que revisamos, ni de todas las entrevistas que hicimos en los lugares donde están las obras, porque ahí hablamos hasta con los chinos, ni la señora Zapata, que fuimos a la cárcel, por si acaso usted no se ha enterado, querido colega. Hablamos también con el fiscal general, con el fiscal que está haciendo la otra investigación, la que hace en el Ministerio Público, que vinieron a la comisión. Nadie, absolutamente nadie, ni opositor alguno, ni medio de comunicación, ni testigo, ni papel, puede vincular estos contratos al presidente Evo Morales. ¿Por qué razón, Susana? Porque no es verdad lo que dice aquí el diputado. No es que a dedo se invita a la CAMSEP porque es amigo de no sé quién y trabaja no sé cuál. No, señor. Todos los procesos, absolutamente todos los procesos, han sido competitivos. Se han invitado públicamente. Mira, hay uno que es por licitación, que es el de la Gobernación de La Paz. Ahí no hay manera, ¿no es cierto? Si es licitación, está público y todo el mundo se presenta a una licitación. En el caso de Misicuni, se había resuelto el anterior contrato y se ha hecho por excepción. Esa es la modalidad de contratación de Misicuni. Pero igual se han presentado varias empresas porque no se hace a dedo, querido colega. Esa es una falsedad más que ustedes inventan todos los días. Y los demás contratos que fueron por invitación tuvieron, en el caso de Comibol, han salido hasta en los periódicos las convocatorias, se han invitado a 47 empresas, se han mandado cartas a 7 embajadas, la apertura de los sobres ha sido pública, los contratos se han firmado en eventos públicos también, o sea que tampoco se firmaron los contratos en gestión social. Diputada, yo me tengo que ir a un corte, ya estoy con el tiempo justo, pero hay un tema conflictivo. Todo lo que usted dice, más o menos medianamente, el informe que ustedes presentan, lo que indica la oposición en un punto y en otro, y el oficialismo en un punto y en otro, es que de estos 6 casos, 5 medianamente no tendrían observación, alguna otra cuestión, algún retraso, ¿no? Pero sabemos que están funcionando, etcétera, etcétera. Donde ambos, ¿no?, coinciden que hay un problema, es en el tema del tren de Bulo Bulo. Y es ahí donde le quiero preguntar a usted, Gonzalo, quédese en esta casa, no es hotel, continuamos.